menciona a Chiautempan como nuestro municipio. Sí. En el canto Tlalcuapan. Yo tengo las letras, por supuesto. Esto es una pequeña divulgación que hicimos y que lo distribuimos. Pues es una edición muy modesta, pero es una edición al fin y al cabo. El propósito fue de que bueno, nosotros habíamos planeado desde hace como más de 5 años que nosotros tuviéramos algún canto, pero nacido de la gente. Y entonces se inspiraron. Llegó el momento en el que sí tuvimos el apoyo para los premios, que eso era lo más difícil. Y ya se le invitó a la gente y tuvimos respuesta. Entonces, pues afortunadamente se realizó el evento y pues creo que todo el mundo que ha escuchado los cantos ha quedado pues a gusto. Y yo ahora lo que iba era de eso, a corroborar lo que tú dices, ¿no? De que nosotros pertenecemos al municipio de Chiautempan. Bueno, Chiautempan pues ha sido importante desde la época prehispánica, fue un santuario donde se veneró a la diosa Tosi, con esa categoría de santuario, porque venían gentes de otros lugares a venerar a la diosa Tosi. Yo platicaba con el padre canónigo Tomás Morales del Razo, pero yo le decía, porque él me decía, oiga, aviéntese a escribir todo eso y hacemos. Y mire, le digo, de aventarme me aviento, pero lo que vamos a tropezar siempre es con el factor económico. Le digo, y además de que se llevaría mucho tiempo. Le digo, no es vanidad, o sea, le digo, ahorita pintamos los murales porque desde, tiene años, yo no recuerdo exactamente si fue 1975 o 76, cuando platicamos mi compadre Francisco Javier y yo de que había que hacer un mural con la Fundación de Chiautempan. Y entonces, desde ese momento yo empecé a buscar fuentes y a leer los archivos. Aquí el problema, si nadie se aventó, es porque hay mucho documento en náhuatl, ¿sí? Y no es el náhuatl de la actualidad, es el náhuatl antiguo. Entonces, por ejemplo, esta memoria de Chiautempan escrita por este señor Silicio, fue cura de Nativitas, pero estuvo, yo me imagino, ¿sí? Esa es una imaginación muy mía, no quiere decir que así se haya sido, que debe haber sido párroco de Chiautempan, o vicario o alguna cosa, y empezó a escribir aquí y terminó su trabajo allá, porque ves tú que los cambian, y eso me da pista porque, por decir, el padre José Ángel estuvo en Teacalco, y pues la amistad que tengo con él lo llevó a que yo conociera algunos documentos ya con detenimiento, incluso le hice la traducción de algunos de lo que tienen en Teacalco, documentos valiosos, pero el padre se cambió, lo cambiaron, y entonces cuando yo le di las copias de los documentos, y eso, él ya estaba en el seminario, entonces eso me da pista de que así pudo haber sido. Y hay tanta cosa pues que ver. Luego el otro que se preocupó fue Fray Martín de Valencia,
Y ahora, Fray Martín de Valencia no escribió, pero dio encargo, ¿sí? Le dijo, por ejemplo, a Valeriano Ashoco, hace el mapa de la fundación de Chautimpan. Y entonces ya Ashoco, obedeciendo las indicaciones de Fray Martín de Valencia, hizo el documento. Nadie lo pudo leer porque él no sabía, ¿cómo se llama? Escribir en características latinas. Y entonces el mapa es pura pictografía, pero porque esa era la escritura náhuatl. La escritura náhuatl es pura pictografía, pero claro, ahí están los que tenemos alguna idea, que siempre tú sabes que no, el saber es infinito, y el mismo Sócrates dijo que no sabía nada. Bueno, pues esa pictografía, ya leyéndola, pues ahí tiene el glifo de los años, ahí tiene los glifos de los barrios, ¿sí? Si ves tú la hacha, allí ves pues el hacha, ves tú una banderita con arena y un pie. Bueno, pues porque eso es Xaltipa, sí, pero hay que leerlo, hay que interpretar. Entonces tiene tantas cosas. Yo no quiero ensalzarme ni nada, pero con el arquitecto Francisco Javier Romero Ahuaxi, que es una persona que ama la cultura, quedamos de que si él llegaba a la presidencia algún día, se pintara por lo menos el florecimiento de la colonia en Chautimpan. Y pues ya eso llenaría otro hueco, ¿sí? Luego pues hay tantas cosas. Tú sabes que de personajes ilustres tenemos, sí, pero sí, abundan al mayoría. Antes de que se me pierda la idea, desde los 70s usted tenía la idea, la intención Sí, de los murales, sí, que logró realizar en su periodo de cronista. sí, No lo ensalzo. Yo reconozco que usted ha hecho, dentro del periodo de cronista, mucho más que varios cronistas antes y después de usted, porque los tengo en los trabajos y porque en algunos de ellos yo participé. Ahora, como investigador y como historiador de Chautempan, usted tiene una veintena de libros, que prácticamente yo los tengo todos. Pero ¿por qué no ha habido una intención ciudadana, una inquietud de decir, vamos a rescatar ese documento, esa fecha de fundación de Chautempan? No la tiene, usted lo sabe. Chautempan es de los pocos municipios más ricos, culturalmente hablando, que desgraciadamente no tiene una fecha de fundación. La tiene tal vez Huamantla, la tiene Calpulalpan, Apizaco, Tlaxcala, pero Chautempan no. ¿Por qué esa dejación, antipatía? ¿Qué percibe usted en ese sentido? bueno, allí lo que falta es ¿cómo se llama? Es un poco de cariño hacia la tierra que nos vio nacer y que nos sustenta y nos va a sustentar al final. Eso no lo tienen, son pocas las gentes que sí sienten eso. Y además, otro aspecto es que no han concebido en su mente que si impulsan una cosa de esas, están contribuyendo a la formación espiritual, le están dando alimento al espíritu de los ciudadanos presentes y futuros, ¿sí? Porque recordar los orígenes de uno equivale a recordar el día de mi cumpleaños, ¿sí? Así es. Entonces, eso no lo tienen luego los gobernantes, ¿sí? Y pocos son
Y se ha visto cuántos gobernantes han pasado, porque yo lo dije fuerte y que dijo ante los medios de difusión, periódico, radio, televisión, y todo ese tipo de cosas, porque me preguntaron, oiga, ¿ustedes por qué o hacen tanta cosa? Si se le ha impulsado a la cultura en el periodo de la licenciada Linda, no es por echarle flores. Tienen sus broncas, sus jalones y sus estirones y sus desavenencias. Pero algo que yo le reconozco, eso sí lo dije con las mismas palabras que estoy diciendo ahorita, algo que yo reconozco del actual ayuntamiento es que cuando se les propone una cuestión de cultura, ni siquiera lo someten a discusión, lo aprueban por unanimidad. Entonces, eso hace a que se hagan las cosas, a que no se enfrasquen en burocratismos. Claro. ¿Sí? Porque lo único que yo, bueno, que sí se sometió a, ¿cómo se llama?, a Cabildo, y que me estuvieron cuestionando, fue con lo de la institución de la presea Román Saldaña. Yo, claro, no se llegó a un debate, pero me dijeron, oiga, ¿por qué eso? ¿Por qué? Sí. O sea, ellos desahogaron sus inquietudes, pero como se les respondió, y yo llevé textos, yo llevé citas, etc. Claro. Entonces no hubo ninguna objeción, se aprobó y se hizo lo que se tenía que hacer. Pero eso, pocos. En su periodo de cronista usted fue muy persistente, fue necio en el buen sentido de la palabra, y en esa actitud se lograron varias publicaciones, de las cuales yo prácticamente tengo todas. Usted menciona a don Francisco Javier Romero Aguatzin, que con una condicionante: si llegaba a tal puesto, apoyaba a. Entonces, ¿dónde está el cariño? No digamos de don Francisco Javier Romero, sino de personas comunes y corrientes como usted y como yo, ciudadanos, que hacen una determinada investigación y la proyectan o la publican, aunque sea en folletos o en revistas modestas. De buenas intenciones, dice el dicho, está lleno el camino al infierno. Entonces, yo creo que en esas personas percibo que falta ese cariño por la tierra que los vio nacer, más allá de que sean profesores o políticos o deportistas o ciudadanos como un servidor, que no tenemos ningún cargo político ni público. Pero más allá de ello, ¿por qué se ha mantenido entre la ciudadanía, esa apatía por su riqueza cultural? Usted ha convivido con Chautempan toda su vida, y en otras regiones también, entonces tiene una percepción muy clara de ello. Yo percibo indiferencia, dejadez de la ciudadanía. Sí, eso, bueno, ya la respuesta tú la diste, hay indiferencia de parte de la misma ciudadanía, y entonces, pues no aquí lo que ha faltado es integrarse varios ciudadanos en grupitos, no sé, de 3, 4, porque por algo se empieza, Claro. Ir y proponer y hacer las cosas, ¿sí? Pero pues no lo han hecho, ¿sí? A lo mejor se necesita un impulso, alguien que los se necesita el autor intelectual, alguien que los esté puya y puya en lenguaje coloquial, ¿sí? Porque eso también había que verlo, ¿sí? Pero pues alguna vez a lo mejor yo abrigo esa esperanza, ¿no?, de que alguna vez la gente pueda cambiar. Dice Ana María Rabaté, ¿no?, que no necesitamos cambiar al mundo, sino cambiar nosotros. Si nosotros cambiamos, pues por lo que Claro. va cambiando, ¿sí?
Entonces, eso es lo que ha faltado en ese tipo de personas. Y tú sabes que como esto no te deja económicamente nada, entonces la gente se materializa y quiere ver algo que le produzca, que le deje, sin saber que esto también es mucho, muy importante tanto para la formación cultural como la cuestión espiritual. Claro. Sí. Y ahora que usted ha superado y alcanzado muchas metas como maestro, como ciudadano, como padre de familia, ¿cómo se siente con su aportación a su familia y a su comunidad? ¿Cómo se siente usted? Estamos el día 4 Sí, de enero del 2018, para que quede una referencia de la pregunta, ¿no? También, la charla. Bueno, yo me siento contento, tranquilo, porque en la Biblia dice, ¿no?, que cuando nacemos, he ahí la importancia del bautizo, ¿sí? Porque cuando el niño o niña se bautiza, el ser humano, el Creador dice, ¿qué vas a hacer? Te toca a ti, ¿sí?, descubrir después esos dones, esos dotes de los que el Creador nos dotó. En el caso de mi persona, sin vanidad, creo que sí lo descubrí porque sentí amor por lo nuestro desde que pues era estudiante, ¿sí? En algunos de mis libros, si tú los lees, digo como en 1963 estaba leyendo archivos, ¿sí? Entonces me sentí por algo que ya traía, lo que siempre lo he dicho y tú me conoces, que nacimos con la locura, ¿sí? Y esa locura es la que nos ha hecho hacer las cosas que debemos de hacer. Claro que mucho tiene que ver la formación y el tipo de gente que contribuye a la formación de uno. En mi caso, el ingeniero Candelario Reyes, que en paz descanse, que fue mi maestro, me llamó un día siendo estudiante y me dijo, mira, ahorita no, pero después hay muchas cosas, incluso porque yo tengo sus textos con dedicatoria y así dice, para mi discípulo. Entonces, eso me dijo, ¿no?, que ahondara sobre el conocimiento del náhuatl, porque había apellidos, porque había cosas muy hermosas dentro de la lengua y que no se habían dado a la luz pública. Claro, él con toda la trayectoria, yo no había conocido su trayectoria de él, ¿no?, que más tarde, y tú sabes que el maestro Juventino hizo una semblanza biográfica de él, sí, muy completa y justa además, porque pues eso te da la pista porque él sabía tanto y quería las cosas estas que a lo mejor nosotros no valoramos, ¿sí? En el caso de él, en el caso del maestro Erubiel, que te digo que me dijo que estaba yo loco en plena clase, bueno, en el buen sentido de la palabra, y esa formación, pues ya después la convivencia con el maestro Desiderio, ni se diga, con el doctor Luis Rey, son grandes personas que, quieras o no, influyen en uno, y entonces pues yo ahora pues, me siento contento, ¿sí? Me siento contento porque ahora veo que aquí se hacen las cosas ya sin que uno los presione, o sea, mis paisanos,
Ya en las posadas tú los ves que se ponen su traje para recibir al niño Dios, su traje y cantan algún villancico. Oye, eso no lo hacían, pero pues ya quedó la semilla. Claro. Sí, y yo veo a mis nietas cantando, y eso a mí me da mucho gusto, porque si me muero, en ellos estoy. Por supuesto, esa era una pregunta obligada que yo le quería hacer y la hice como primera. Usted tuvo una gran suerte de recibir la influencia de Rubiel Barrientos, Sí. de Juventino Sánchez y de el ingeniero Candelario Reyes. 3 personajazos, a mi parecer, 3 personajazos de talla nacional. Usted los conoció, usted fue Internacional. internacional, usted fue discípulo prácticamente de don Candelario Reyes y de Juventino Sánchez. Sí. Por voz del propio don Juventino, no porque lo diga yo ni porque lo diga usted. Eso lo dijo él mismo en su momento. Del ingeniero Candelario Reyes me parece que ha sido un personaje poco tratado, poco reconocido, poco estudiado. Uno de los textos que usted menciona y que lo debe de tener es el por qué Tlaxcala no fue estado en 1824. Es un texto que afortunadamente ya nos permitió el buen amigo Óscar Doral Arroyo, en primer lugar, y por otra parte, el padre Rubén García Vadillo. El primero fue yerno del ingeniero, y el segundo pues fue contemporáneo. Sí, sí. El ingeniero Candelario, perdón, Sí. iba continuamente a misa de don Rubén García Vadillo, y la esposa Raquelito era vecina del padre en ese momento. Yo he empezado a estudiar la figura de don Candelario Reyes y se me hace un personaje muy grande, Sí. de los más grandes que hemos tenido en el siglo XX, comparable con don Juventino Sánchez en la Vega, y no menciono más. Hubo otros, don Luis Nava, don Desiderio Hernández, etc. Un poquito don Miguel Enelira. Pero del ingeniero Candelario Reyes, que recorrió la República, usted lo sabe, en la repartición de tierras y estudió la cultura maya, y fue miembro de la Sociedad de Geografía Estadística de la Ciudad de México y de otras afines. Me parece que hemos un poquito, me cuento yo también entre ellos, no atendido esa figura tan importante, que es rescatar lo que usted dice en su momento, para que si a mí me hacen esa pregunta que yo le acabo de hacer, en un momento dado de mi vida me sienta contento con haber aportado algo, aunque sea de rescate, como lo ha hecho usted. Ahora usted disfruta de su familia, disfruta de su tierra, de sus tradiciones. Hace un momento fuimos, mi compañero Julián y yo, aquí a la iglesia a hacer una pequeña entrevista, y el encargado, que apenas lo pusieron ustedes, nos comentó que mejor nos esperáramos don Simón, Sí. el señor Simón, Sí. para que vea, de ahí venimos ahorita, para que nos platicara un poquito más de la iglesia y del entorno. Mi pregunta inicial es, ¿cuál es de lo más rico que tienen ustedes aquí en Tlalcuapan? Aparte de su historia, porque Tlalcuapan es prácticamente antes que Santana Chautempan. Tlalcuapan tiene un antecedente social, cultural impresionante. Yo he buscado un poco la fundación de Chautempan y me aproximo a 1580, pero no tengo más elementos. De ahí mi pregunta: ¿por qué esa apatía y por qué esa indiferencia hacia su cultura de algunas regiones? Bueno, es lo que dijimos hace un rato, ¿no? La indiferencia, el poco amor de la gente sí. que hacia la tierra que lo vio nacer, pero pues necesitamos, pues nosotros al paso por este mundo, hacer algo, ¿sí? Motivarlos, ya si no nos hacen caso, güey,
Ya no es cosa nuestra. Ya no, que no quede por Claro. nosotros, ¿sí? Que no quede por nosotros. Pero de Chautempan y de muchos lugares hay tanto que decir que a veces aquí es válido lo que dice Clavijero en su libro, ¿no? Que el origen de nuestros pueblos se pierde en la oscuridad de los tiempos y se pierde por eso, por no existir la memoria escrita. ¿Sí? Yo lo dije en distintas ocasiones. Si Contla no se ha declarado como la cuna del zarape, fue porque les faltó la memoria escrita. ¿Sí? Y gracias a gente como el maestro Román Saldaña, el ingeniero Ezequiel M. Gracia, etcétera, que se dedicaron a promover, a hacer las ferias del zarape y ese tipo de cosas. Ferias muy sencillas, pero sentaron las bases. Y entonces pues, se logró la declaración de que sea la Feria Nacional del Zarape, cosa que no lo hizo Contla. Y tú sabes que la memoria escrita es importante, ¿sí? Lo vemos en la Revolución. Madero con su libro de la sucesión presidencial movió masas, Claro. Movió masas y siempre es importante por ese lado la cuestión de la memoria escrita. Su compadre Notini, hace algunos años fallecido, usted lo sabe, hizo estudios a profundidad, no solamente en la región de Contla, en cuanto al compadrazgo, sino a las fiestas sociales y más allá, religiosas, y un poco enfocado al área de la Malinche, todo lo que implica, todo lo que es la Malinche para las comunidades. Se han hecho interpretaciones y estudios, usted lo sabe, de leyendas, Sí, sí. de tradiciones, de mitos, etc., ¿no? ¿Quién más, allá de Nutini, foráneos, se han abocado un poco al estudio de la región de Contla, Chautempan, etcétera? Bueno, está Tucker con su equipo, tiene un equipo de lingüistas, antropólogos, no recuerdo si sociólogos, también han hecho estudios así de la región. Entonces, de él sí tengo la referencia, pues. Sí, pero no. Debe de haber, pero luego uno carece de la información. Luego yo, por ejemplo, con todas mis cosas, últimamente no he comprado textos, así es. ¿Tiene encaminada alguna investigación, algún artículo, alguna tesis? ¿Quién, yo? ¿Usted? No, pues lo último que escribí fue la literatura náhuatl en San Pedro Tlalhuapan. Eso fue lo último que escribí, que no está editado, pero sí está terminado totalmente. Dejé ese apartado a propósito porque vi que no cabía en los demás trabajos que había hecho. Entonces, aquí compilé, y no repito las cosas que ya se publican, solamente hago alguna nota o alusión de que hay más cosas en los otros trabajos. Pero hay un apartado exclusivo para adivinanzas, para mitos y leyendas y
ese tipo de cosas que son propios de la comunidad. Y también hago una aclaración ahí en el texto, de que la gente no vaya a pensar, o los lectores no vayan a pensar, que es algo que yo estoy ideando. Porque, por ejemplo, hablo del pulque y todo lo que implicaba cuando ya tenían sus pulques y empezaban a decir sus albures y cosas a veces no chuscas, sino no como que no muy, no basadas en textos, sino en la mente humana. Entonces hago la aclaración de que no es una fantasía de mi persona, porque yo los escuchaba desde que tenía 8 años. Allí hago toda la descripción. Y entonces, ese tipo de cosas que si no las hubiera escrito, pues con el tiempo se pierden, ¿sí? Y es que la situación del pulque dio, por ejemplo, pista a que la gente manifestara su forma de ser, porque a través de una adivinanza, a través de alguna cosa así chusca, eso los sociólogos y los lingüistas pueden determinar muchas cosas de la gente, ¿sí? Y eso es lo que hago allí, una descripción. Son como 80 cuartillas, algo así, las que hice. Retomando un poco al ingeniero, menciona que tiene algunos textos autografiados de él. Sí. Recuérdeme qué títulos, de qué tratan, lo que se acuerde. Bueno, es muy conocido Apizaco, biografía de una ciudad. Sí. ¿Cómo se llama? El de los revolucionarios, Tlaxcala. Domingo Arenas y Juan Cuamatz. Ajá. Habla también y Marisela Guarneros reprodujo la historia de Tlaxcala, pero como él la concebía, el origen de los tlaxcaltecas y cómo vinieron de Poyautlan y con Culhuatecuhtlicuanes y todo ese tipo de cosas. O sea, con algo que no que después el maestro Desiderio reafirmaba, ¿no? Eso, pero sabía muchísimo. A nosotros, incluso luego en horas que teníamos libres, nos comentaba, porque él nos dio a petición, bueno, a iniciativa más que petición, a iniciativa del maestro Candelario Nava, que fue el director de la Normal. El maestro Nava quería que nosotros conociéramos un poco de historia de Tlaxcala, que era muy es muy profunda la historia, y entonces lo llevamos como materia con el ingeniero Candelario, y pues allí luego nos decía cada episodio de Tlaxcala, hablaba del Tlahuicol y todo ese tipo de cosas. Incluso yo tengo la referencia de que él fue uno de los que más estudió a Tlahuicol, el ingeniero Reyes. Ah, sí. Sí. Sí, hay un texto, precisamente Tlahuicole, preparado en base a la necesidad de imponerle un nombre oficialmente al estado de Tlahuicole, que se preparó por el ingeniero Candelario Reyes, Sí. a petición del Sol de Tlaxcala, que desafortunadamente dicho texto no fue publicado. Sin embargo, gracias a Oscar Toral, reconozco ese texto en este año 2018 a ver la luz, porque son trabajos que merecen, que necesita conocer la ciudadanía. Claro.
Es como si este documento importante lo tiene usted guardado, o lo tengo yo guardado en mi cajón, ¿de qué sirve? Pues de nada. Antes de que se me pierdan la idea, después de Román Saldaña, o en los tiempos de Román Saldaña, ¿qué historiador de Chautempan para usted resulta serio, primordial? El ingeniero Ezequiel M. Gracia, que pues no llegó a ver su obra, bueno, no fue impresa, pues, pero su hijo, el también ingeniero Flavio Gracia, conserva el documento. Conserva ¿Y no le han insistido al señor Flavio que lo reproduzca, que lo permita, que le busque difusión? ¿Por qué conservarlo así nada más? No, bueno, yo ya no tuve tiempo de... ¿Como cronista? Como cronista ¿cómo se llama? De dialogar con él. No, de que se le publicara, alguna cosa así, porque ya se habían agotado los tiempos, los recursos, afortunadamente con Chucho Cortés, que sí me hizo caso, y se le publicó lo del vida y obra de don Luis Munive y Escobar. Ahora que están tratando de darle un lugar especial a don Luis Munive y Escobar, buscan ahora el texto. La gente que está metida en eso. Ya habíamos hecho lo de, ¿cómo se llama? Agustín Flores Mesa, sí, que hicimos una primera edición y luego la segunda reedición, porque vinieron, no sé si te platiqué, vinieron los encargados del Museo Taurino de Chautempan. Me buscaron y me dijeron, oiga, sabemos de que ha dado a luz pública la administración un trabajo poético de el maestro Flores Mesa, y es sobre la cuestión taurina, y queremos que nos venda un ejemplar. Mire, yo no tengo más que mi ejemplar, pero si ustedes quieren, pues hablen, pídanselo a la licenciada para que se haga una reedición. Y ya fueron, se acercaron y le dijeron, mire, acabamos de hablar con el cronista y nosotros tenemos el Museo Taurino y queremos, ¿no? Nos compromete porque tenemos muchas cosas, pero en prosa, claro, no en verso, y para nosotros es importante. Y entonces, ¿qué dijo la licenciada? Pues sí, que se reimprime, y se reimprimió. Sí, ya, esa es otra de las cosas. Ya habíamos hecho el texto de don Pablo Mejorada, entonces yo pensaba todavía en hacer algo a favor del padre Bernardo Picasso, de don Antonio Díaz Varila. O sea, hay tanta gente que merece, claro, ser reconocida, pero se terminó el periodo, se acabó. Pero además eso de la crónica es por cuestión política, claro. Si no a todas las administraciones les interesa. Sí, aunque sea una cuestión política la crónica, pues su paso por la misma fue bastante productiva, con toda la serie de publicaciones que tuvo y las acciones, por ejemplo el mural de Chautempan, pintado por su paisano y sobrino. Sí. ¿Cómo ve usted a Chautempan en 10 o en 20 años?
Pues yo lo voy a ver súper poblado, pero en el aspecto cultural no tengo idea de cómo verlo, porque pues se necesita que sus hombres, gentes, le den un impulso. Claro, tampoco voy a ser pesimista, Claro. pero sí me gustaría que en unos 15, 20 años pues sí se tuviera su propia biblioteca con libros de todos los ámbitos que le corresponden a Chautempan, desde Chucho el Roto, que tú has compilado, desde aquellos poemas que tienen el maestro Juventino, otras gentes, incluyendo al doctor Oropesa, porque tiene poesía inédita también. Y yo también quería, ¿cómo se llama? Darle impulso a esa poesía del doctor Oropesa. Pero pues te digo, no, el tiempo se va, los recursos no alcanzan y se queda. Claro. Sí. Una pregunta, bueno, ya sé la respuesta. ¿Cuál es su mayor tesoro? Pues su familia, indiscutiblemente. Después de su familia, ¿cuál es su mayor riqueza? Bueno, mi mayor riqueza y lo que yo, pues es mío y nadie me lo va a llevar, como dice José Alfredo Jiménez, aunque esté yo abajo de la tumba, pues es el conocimiento que adquirí sobre la riqueza cultural de la lengua autóctona, la lengua náhuatl. Hoy no sé si te he platicado, pero el pasado 28 de agosto tuvimos la visita de 5 universidades europeas, gente de 5 universidades de Europa, la Universidad de Varsovia, Cambridge, Yale, Londres, y me falta, perdón, universidad que se me escapa ahorita. Y yo empecé, o sea, es algo que me sorprende, ¿no? Porque me sorprende y me llena a la vez de alegría, porque yo empecé a explicarles la cuestión arquitectónica del templo de aquí de Tlacopan, y inmediatamente me marcaron el alto para decirme: maestro, le pedimos un favor, me dijo la doctora Olco, mire, todo lo que quiera explicarnos, si no hay mucho pedirle, no nos lo explique en español, dígalo en náhuatl, porque los estudiantes no entienden casi el español, pero el náhuatl sí. Pues empecé a estudiar, a hacerles la explicación y ya todo el recorrido que hicimos, las adivinanzas, todo hasta el final. El programa cultural que hicimos fue ya en náhuatl, porque ellos entienden más el náhuatl que el español. Y eso pues a mí me da mucho gusto, porque claro, ellos nos motivan, ¿sí? A nosotros nos motivan porque ellos vinieron, o porque vinieron aquí, porque nosotros, digo nosotros porque yo estaba metido en esa cuestión, no estoy metido. La doctora Elena Cahuanzi Camacho y su esposo Margarito Reyes Sánchez son personas que, a pesar de su formación universitaria,
no se quedan con la mediocridad de decir ya sé todo. Y entonces se les alcanzaron primero asistieron a un curso de los que yo di. Y luego alcanzaron la punta de decir, pues vamos a hacer una escuela, ya formal. Y entonces pues ya se tiene ya la escuela formal de la. Y entonces estábamos, ellos vinieron a eso, a constatar la existencia de la escuela, porque su propósito de ellos es, finalmente nos dijeron, que con el tiempo haya un intercambio de los estudiantes de allá para acá, de aquí para allá. Okay. Y pues eso va a ser interesantísimo. Así una explicación muy breve, como está plasmada en la explicación del templo. ¿Por qué no nos la comparte ahorita también en náhuatl para que tengamos una idea de lo que ellos recibieron? Fundación... Bueno, yo les dije, San Pedro Tlalcuapan, amo Sealtepetl Soltic, Sealtepetl y Otlacat Ipan, Icuacohualaque en Castilteca, y Panchihuitmopua, ahorita se los digo en español, porque eso sí se me ocurrió y lo apunté, así de a momento, en el año de 1533, y Joaquín Oguala, en Hueyetlato, Hernando Cortés, Oquimomaquilico, en Yauquisque, Diego Martín Sontlimachichimecateutli, Oguala, Inahuac, Itlazotzi, en Maglinci, en Tehuaxantiquilia, Doña Marina, Yehua, Oquimomaquilique, en Don Diego Martín, Seamat, y Canishayacchi, en San Pedro Apóstol. Iwan Tococolgua, Yuquimochichihuilique, Setiopantzintli. En Ninasto Teopantzintli, Oyek, Ipan, Motocayotia, Cruztitla, Ijconitoca, Ican, Fray Antonio jubilado, Fray Juan, amo Antonio, Fray Juan del Castillo jubilado guardián, igual Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Oquimotoquilisque en Cuahtlanepanulcuatzintli, y no ni toca Cruztitla. Sí, lo que yo les dije es eso de que San Pedro Tlalcuapan no es una población antigua, Soltic es antiguo, prehispánico, es una población que surge en la colonia, cuando vino don Hernando Cortés acompañado de su querida, la Marina, y le vinieron a dar posesión de las tierras. Esto fue en el paraje que se llama Cruztitla, o sea, al pie de la cruz. Se llama así porque allí Fray Juan del Castillo jubilado guardián y Fray Antonio de Ciudad Rodrigo plantaron la cruz. Por eso se llama Cruztitla. Y que en ese día le entregaron a don Diego Martín un cuadro, una estampa de San Pedro Apóstol. Así me fui a explicar. ¿Por qué el nombre de la Malinche, Matlalcueyet, para la montaña? Bueno, porque y eso fueron mis paisanos, porque todos los libros de historia hablan de la Matlalcueyet, todos. Pero
Cuando vino Hernán Cortés, lógico, siempre aquí vino y lo tenemos en el lienzo de la fundación, acompañado de la Marina. La Marina. Sí. Y entonces, para el indígena, la Marina no era la mujer, la Marina era el hombre, porque el hombre hacía todo lo que decía la mujer. Claro, ellos no sabían de qué era su intérprete y ese tipo de cosas, pero si la Marina les decía, oye, esto, pues ahí va el Cortés. Entonces, ellos ya empezaron a cambiarle ¿cómo se llama? El nombre de la Matlalcuella. Y ya dijeron que era la Malinche. Y pues ya no dijeron Malinche, ya dijeron Malinche. ¿Sí? Y incluso tenemos el otro testimonio de lo que hicieron mis paisanos, porque dice, cuando bailan en las bodas el Mahuizotzintli, dicen Campamutlalpa Pili José, Campamutlalpa Malintzin, Intlalcuapan, Iguanicumpan, Ihuitziné. ¿De dónde tu tierra, señor José? ¿De dónde tu tierra, Malinche? Tlalcuapan, y de allí vengo yo. Y luego ya dijeron, Malintzin tu tía, Malintzin yo la lía, Tleno cachitiquitosque, Mai como Chihuanave María. Malintzin lo bailamos, Malintzin es alegría. ¿Qué otra cosa debemos decir? Que así se haga la Ave María. Y ahorita que menciona el Ave María, tengo entendido que don Juventino hacía una oración a mediodía de agradecimiento, no sé si en hebreo o en latín, no sé si usted tenga conocimiento de ello. No, bueno, yo sé que hacía porque él remembraba, incluso a las 7 de la noche remembraba la oración de cuando el arcángel Gabriel le saludó a María. Y eso aquí, aquí en este lugar se tocaban, en los templos tocaban a las 7 de la noche, para decir que era la oración. Yo era niño y en donde estuviéramos en el campo, mis abuelos o las gentes decían, Dios te salve María. O sea, hacíamos el alto si estábamos allí. O si íbamos caminando, de todas maneras, Dios te salve María, llena de gracia. Rezábamos el Ave María, porque era la oración. Era la oración. Y antes, ves que hasta en las difusoras tocaban el Ave María al mediodía para indicar que es mediodía. Sí, yo también me acuerdo. Me acuerdo de ello. Sí. ¿A qué tlaxcalteca en general admira usted? ¿Hombre o mujer? ¿Por qué tlaxcalteca? Bueno, hay tantos, por ejemplo, está Domingo Arenas, está Juan Comatzi, que mis respetos, pero sobre todo, más que a Domingo Arenas, yo admiro más a Juan Comatzi porque tuvo el valor de enfrentarse al gobierno. Aquí decía mi abuelo, y eso lo tengo escrito, que cuando ya el gobierno le pisaba los talones a Juan Comatzi y lo cuidaba hasta para ir al baño, Juan Comatzi venía a ver a los revolucionarios acá y venía siempre con un ayate ya muy grosso cargando alguna cobija, y cuando los rurales lo detenían, a ver, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué andas alborotando a la gente? Y decía, señor, yo ando vendiendo mi lana, mi cobija, pero si es la misma que trae,
pues es que la gente no me compra, no tiene. ¿Qué quiere usted que yo haga? Sí. Entonces, eso, o sea, yo lo admiro porque no se cruzó, no tembló, no nada. Sí. Además, cuando yo hice la biografía de don Leandro Rosete, no supe, yo conocía a don Leandro Rosete, pero nunca supe que había sido revolucionario y que había sido el brazo derecho de Juan Cuamazzi. Y cuando los rurales lo sitiaron en Atezcacingo, Juan Cuamazzi llamó a Leandro y le dijo: Leandro, nos han sitiado los rurales, ¿tú qué dices? Y con su pasguatería, porque era un pasguato, yo no sé si así haya sido de joven, pero ya viejo él era muy pasguato. Le dijo: no se preocupe, mi general, déjemelos a mí solo, ya cuando yo les haga señas, ustedes me siguen, ahorita rompemos el cerco. Y buscó una laja para protegerse del corazón, se cargó sus carabinas y empezó a zigzaguear entre la maguillera. Pues los rurales estaban pero no le atinaban. Y ya cuando él logró avanzar para romper el cerco, ya les hizo señas y ya salieron muy quitados de la pena. Y es que ese señor era de un pulso finísimo. Yo lo conocí, te repito, muchas veces yo fui con él a la montaña y luego le decía yo, por respeto, porque antes era cosa de respetar a los mayores. No fue mi abuelo, pero le decía yo: abuelito, ahí están dos ardillas. ¿Dónde? Allá, mire. No te preocupes. Toda iba a su burro y le quitaba la escopeta y ¡pum! La otra ardilla volaba y la alcanzaba. Ve a levantarlos, hijo. Sí. Y es que cuando en 1949 yo lo describo en la separación de Muñozcla con Tlalcoapan, ya los Muñozes estaban, pero sí, como a 100 metros, y pues eran los de aquí, estaban allá en el tiroteo y eso. Y él venía bajando de la montaña, había ido a raspar, traía su aguamil, que le dice a uno que se llamó Cirilo Rosete: trae, pero tú no sirves. Y él le quitó ya. ¿Dónde vas, entrometido? Pum. Cae. Empezaron a correr, no sé, y cayó. ¿Y ustedes por qué corren, hijos de su madre? No, en ese momento, dice: aquí está su padre, Leandro Rosete. No vivieron para contarlos. Y eso fue el eterno. Esos vecinos muertos en ese día fueron los de la bronca que pedían después los de Teclanoca. Por años. Pero ahí están sus raíces. Pues, y todo el mundo le decía jefe, pero no sabía, te repito, ni yo, que él había sido revolucionario y el brazo de Juan Cuamazzi, pues son mis respetos. Claro. Y además Juan Cuamazzi, si tú vas a ver su casa, donde nació, y vas a ver donde fabricó el primer cañón y todo ese tipo de cosas. Una última pregunta. ¿Cuál pudiera ser su autor favorito? Bueno, o de sus autores favoritos. No te voy a decir que el que tiene las arcas de la Sociedad de Geografía e Historia, porque eso sería... Pero
mi trabajo es muy pobre y muy No, para no, no con digas comparación del suyo. no, 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 porque dijo, imagínate, yo lo he dicho fuerte, imagínate, el doctor, el padre Ángel María Garibay, que sabía hebreo, arameo, que era filólogo, y decía que sus libros, porque eso lo dice en sus libros, me hormiguean de errores. Fíjate, pues nosotros, ¿qué esperamos? Rafa, ¿qué esperamos? Sí. Pues a seguir trabajando, don Isaías. Es un gusto que nos haya brindado un espacio para este documental muy modesto, que después le presentamos una copia. Gracias. Para que la conserve y para ser una fuente de consulta, porque todo lo que usted nos platica siempre tiene su valor muy particular. Muchísimas gracias, don Isaías Bello, por recibirnos en su casa, con su familia, y seguimos trabajando. Gracias, Rafa. Pues ahí está.